¿Cuántos le pueden dar fuerte ese aplauso? Déselo fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, le damos la gloria a Dios, la bienvenida a cada uno de ustedes que está en las redes sociales, aquellos que están en la radio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La semana pasada hablábamos acerca de avanzando a una generación diferente. ¿Se recuerda? Quiero retocar rápidamente dos, tres cositas ahí para entrar al tema de hoy, al mensaje de hoy. Regularmente, prácticamente casi en todas las enseñanzas o prédicas, me gusta siempre usar mucho textos bíblicos, no solamente hablar de lo que creo, lo que entendí de la Biblia, sino que me gusta reforzarlos con una palabra, con un texto bíblico. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y usted dirá, pero ¿por qué, pastor? No hay de otra forma o no hay de otra manera más directa o mejor que hablar si no hablamos directo de la Biblia. Es más, yo doy consejo cuando vayas a compartir la palabra de Dios o cuando vayas a predicar o vayas a hablar de la grandeza de Dios. Mientras más pegado estás a la palabra te ayuda, la palabra te da el apoyo, la palabra te bendice, amén. Mientras más te pegas a la palabra de Dios, ella hace algo adentro de ti, que es un fluir, amén. Y hoy quiero hablar acerca de la voz que estás escuchando, la voz que tú escuchas, amén. Pero antes de eso, la semana pasada hablábamos y tocamos varios temas, avanzando a una generación diferente. Hablábamos del primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice que nosotros somos un linaje escogido. La versión Dios habla hoy me gusta porque dice, porque ustedes son una familia escogida. Escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos una generación, en otras palabras, escogida, como habíamos dicho, una generación separada para la grandeza de Dios. Vimos como en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, el escritor habla acerca de David, en un tiempo muy lejos después de David, pero dice de esta manera, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue, dice, reunido con sus padres y vivió y vio corrupción. Dice, en otras palabras, David sirvió a su generación. Él fue líder. Se recuerdan que cerramos prácticamente pidiendo y diciendo que nosotros seamos los líderes de esta generación. No me tengo que esperar que alguien más se levante, no me tengo que esperar que alguien más lo haga. Yo lo puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo puedo hacerlo? Diga, yo puedo ser el líder de esta generación, pastor. Yo puedo ser. Entonces hoy nos lleva al tema, la voz que escuchas tú. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Y yo sé y entiendo que es muy bueno escuchar palabra de Dios, prédicas, enseñanzas. Es más, si no fuese así, no aprendiésemos. Pero la verdad, la sinceridad es que hay mucha gente, la realidad es que hay muchos que enseñamos o predicamos que lastimosamente a veces ni la Biblia usamos. Yo tengo mensajes así, no estoy tirándole a nadie. Yo tengo mensajes donde no leí el pasaje bíblico, donde no di una cita bíblica. Y al final o cuando estoy escribiendo, estoy apuntando, me siento y digo, no voy a poner ningún versículo hoy, si regularmente doy 3, 4, 5, 6 en una enseñanza, en una predicación. Pero hay mensajes que no lleva un pasaje bíblico, pero sí va narrada una historia. Por ejemplo, una de las enseñanzas que yo tengo es en la casa del alfarero. Es una enseñanza que pues si me pongo a hablar por versículo estaría hablando de todo un capítulo, pero más en cambio mejor irlas narrando poco a poco, despedazando, desglosando cada uno de los versículos para poder llegar hasta donde Dios nos quiere llevar. Pero mientras tú más te pegas a la palabra te ayuda, la palabra te bendice. En otras cosas que puedo decir es, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Porque lo que vos escuchas es lo que vas a hablar.
Lo que tú escuches es lo que vas a hacer, lo que tú escuchas es lo que vas a creer. Yo te podré dar muchos pasajes bíblicos en estas próximas semanas, en las enseñanzas que vamos a tener. Vamos a estar profundizándonos en generaciones y vamos a hablar de diferentes generaciones en la Biblia, como lo hicimos la semana pasada. Pero ¿de qué me sirve profundizarme si no puedo establecer aún, o si no hemos establecido en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo que está escrito en la palabra de Dios, haga de cuenta que fue Dios quien lo dijo? Es cierto, no fue escrita, ojo, no fue escrita por Dios, excepto por supuesto, como el otro día nos dijo nuestra hermana Marta, los 10 mandamientos. Ahí sí no tuvo nada que ver el hombre, eso sí fue escrito por Dios, ¿verdad? Pero después de ahí el resto de la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios, ojo con esto, pero escrita por hombre. Un grupo de aproximadamente 40 personas fueron los que escribieron la palabra de Dios. Imagínate esto, haga de cuenta que un grupo un poquito más pequeño que el que está acá ahora en casa, todos se pusieron un acuerdo. Sería muy bueno, sería muy fácil ponerse en acuerdo cuando todos están en el mismo cuarto. Imagínense que yo le digo a esta sección de aquí del santuario, le digo, ok, todos ustedes pónganse de acuerdo en algo ahora mientras yo estoy predicando, y le entrego la sección de en medio también, le digo, pónganse de acuerdo, pero no es lo mismo que aquellos están haciendo, y cada una de las secciones les doy algo que se pongan de acuerdo de. Va a ser bien fácil porque rápidamente usted hace un círculo de 40 personas y comienzan a plantear, comienzan a hacer, comienzan a poner hipótesis, historias, narraciones de qué es lo que pueden hacer o cómo lograr o llegar a ese punto, a ese nivel donde quiere que llegue la gente o donde quieres llevar el grupo. Estamos bien fácil, correcto. Pero haga de cuenta que estos 40 personas se reunieron en un lapso de 1600 años de trayectoria. Es imposible, me va a decir a usted. Sí, es imposible. Siempre y cuando el hombre es el único en la matemática, eso es imposible. Ay, ay, ay. Pero lo lindo de todo esto es que había uno que ha estado desde el principio y seguirá estando hasta el final. Aleluya, gloria a Dios. Él era el que estaba dictando, él era el que estaba hablando, pero más en cambio era un hombre que estaba escribiendo. Hermanos, seamos sinceros, si sentarnos 5 de nosotros y ponernos de acuerdo es una lucha. Es más, no voy a ir muy lejos. Marido y mujer se sientan. Padre, la ONU y las Naciones Unidas y todas las organizaciones se ponen en alerta de la Tercera Guerra Mundial. Es imposible ponerse en acuerdo, es imposible. No sé cuántos jugaron alguna vez o en la escuela practicaron esta. Yo me acuerdo hace tiempo atrás, cuando estuve en la escuela, la maestra nos puso en un círculo y a uno le dio la palabra, a uno le dio una palabra y le dije, pásala hacia el siguiente, dile al siguiente, dile al siguiente. No sé cómo le llamen en su país, no sé, la verdad se me escapa el nombre ahora mismo. El teléfono descompuesto. Oiga, y sí que estaba descompuesto. Ese no tenía ni señal satelital. ¿Por qué? Porque si la oración decía Dios te ama al principio, el último decía algo de Dios. Se perdía, era bien difícil. Ahora imagínate contar una historia entre 40 personas que se duró 1600 años para escribir. Una historia, ojo, que va centrada en un Cristo, aleluya, en un Dios que te ama. Una historia que el final no es decirte Dios te ama, sino que su final, como todo tipo de historia buena, tiene un final feliz. Cristo te ama, murió en la cruz de Calvario para llevarte ¿a dónde? A una salvación. Y una salvación que eterna. Aleluya, gloria a Dios. Basado a todo eso, no se me hace raro que desde el principio Dios le dijo a su gente, recítenla, memorícenla, guárdenla en su corazón, póngansela en la frente. No se me hace raro que desde el principio Dios le comenzó a decir a su pueblo, a su familia escogida, atesórenla aquí. Se la voy a poner de manera como hoy estamos compartiendo el mensaje. Son
palabras mías. Estos días atrás alguien me mandaba un video acerca del amor. Y por un momento me tocaba, porque aquí esta joven tenía su abuela, hoy su abuela ya no vive. Esta joven en vida toma la firma de la abuela y se la manda a tatuar en su cuerpo. ¿Ve? Y la abuela muy contenta cuando le mira el tatuaje. Ojo, esa es una de aquellas abuelas, no abuelas modernas como hoy en día. Es ok, mi hijo, mi hija, hazte lo que tú quieras. No, esta era aquellas abuelas de que usted no se podía hacer nada. Y así de aquellas abuelas, alguien me está entendiendo, ¿verdad? De que no permitían ese tipo de cosas. Bueno, la joven lo hizo, y cuando se lo enseña a la abuela en vida, la abuela llora por un momento, agradecida por aquello que hizo aquella nieta. Años después, pues la abuela ya no está, pero la nieta le quedó una firma tatuada, de repente, ¿verdad? Pero de la abuela, le quedó una historia, y cada vez que la tocaba, cada vez que la miraba, le recordaba las dulces palabras de aquella abuela, le traía dulce memoria de aquella abuela. Hermano, de repente nosotros no cargaremos un tatuaje de la palabra de Dios, porque yo creo que no nos alcanzaría todo el cuerpo para escribir todas las palabras que Dios tiene ahí. Alguien por ahí debe de decir, pastor, yo me la puedo ingeniar, pero es que Dios no quiere que la cargues en tu piel, sino que Él dijo, atesóralas en tu corazón. Alguien me está tomando, alguien me está llevando, Él dijo, guárdalas en tu corazón, recítalas de día y de noche, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice, ojo, para que te guarde, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, porque entonces dices, harás prosperar tu camino. Y me encanta como dice, y todo te saldrá bien. ¿Cuántos no quieren que todo les salga bien? Yo quiero, aleluya, gloria a Dios. Yo sí quiero que todo me salga bien. Pero es que muchos de nosotros queremos que todo nos salga bien, pero nos queremos saltar el ingrediente principal. Yo no sé por qué el pastor siempre que va a dar un ejemplo termina en el mole, pero ahí les va. Todos quieren hacer mole, pero no le quieren poner pollo. Nomás quieren la salsa. Porque el pollo lleva más trabajo, claro. Yo sé que ahora tú y yo vamos a la despensa, lo compramos, ya está bien limpio, ya puedes hasta escoger el que viene sin pellejo. Pero vámonos más allá, donde no ibas a la despensa, sino que salía la abuela al patio y decía la colorada. Y ya nosotros los niños sabíamos qué significaba, pobre colorada, le iba a ir feo ese día. ¿Ve? Tenía que llevarse un trabajo, tenía que llevarse una labor. Yo sé que estamos acostumbrados a eso de que ya al rato nomás lo vamos a pensar y va a aparecer por ahí, ha hecho el mole. Es ok, qué bueno que la ciencia esté avanzando. Y te estoy dando esta palabra para llevarte el próximo domingo a que tú y yo somos una generación de extremadamente sobrebendecidos. Estamos tan bendecidos que lastimosamente, lo puedo decir en inglés, we are overspoiled. Estamos tan bendecidos que estamos echados a perder. Pero no me voy a meter en el tema de la semana que viene. Quiero terminar este de hoy para abrir el panorama para la siguiente semana, si ustedes me permiten. Entonces, queremos que todo nos salga bien, pero nos queremos brincar o evitar el que nunca aparte de tu boca este libro de la ley, sino que más bien dicho, medita en ella día y noche. Guárdala, atesórala, no arriba del closet, por favor. Estos días hablábamos en el grupo de la mañana de la radio, fuera de micrófono, y decían de que, llegó el pastor a visitar esta casa y la señora no encontraba sus lentes. El pastor dijo, no se preocupe, no traiga su Biblia, quiero leer un pasaje bíblico. Y por fin cuando abrió la Biblia, ahí estaban los lentes, dijo, mira, ya tenía tanto tiempo de andarlos buscando, no los encontraba. No estoy hablando de que la atesores de repente en el gabinete de donde guardas las cosas caras, en la caja fuerte. La Biblia está hablando, atesórame en tu corazón.
Atesórame en tu corazón, porque si estoy en tu corazón, estoy en práctica. Porque cuando usted ama, no ama a la persona y la guarda en un closet, sino que la ama en su corazón. Eso quiere decir que hay una práctica de amor, ¿me van entendiendo? Entonces, no se me hace raro que desde el principio Dios estableció y Dios dijo estas cosas, al punto donde le decía a Josué: si tú la guardas, todo te va a ir bien. Si recitas en ella, meditas en ella día y noche, todo te va a ir bien. Más bien dicho, mientras más cerca vivas a ella, ella te va a cuidar, ella te va a proteger, ella va a proveer, ella va a abrir caminos, aleluya. Ella va a hacer que las cosas suelan, las cosas difíciles salgan bien. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en segundo libro de Timoteo, hablándole a Timoteo en una de sus cartas a su hijo espiritual, segundo de Timoteo 3, 13 al 17. Segunda de Timoteo 3, 13 al 17. Y dijo así: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú, Timoteo, le dijo, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabe de quiénes lo aprendiste. Voy a pausar un momento. ¿Qué está hablando Pablo aquí, pastor? Pablo le está diciendo, como todo un buen padre, a su hijo espiritual. Yo no sé usted, pero yo bendigo a los hijos naturales que Dios nos ha dado. Más, la Biblia dice que son bendiciones, ¿verdad que sí? Uy, pero no hay como un hijo espiritual, se lo digo así. Porque hay un amor, hay una fidelidad más allá de la sangre o más allá del apellido, más allá del nombre. Es una fidelidad, un amor puesta por un padre, amén, por Dios, puesta por el Espíritu Santo. Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo, le dice: Timoteo, no seas como los demás. Ahí habla de dos diferentes tipos de personas: aquellos que enseñan engañando y aquellos pues que nomás hablan por hablar. Dice: no seas como ellos, tú tienes que ser de tu propia línea, tú tienes que abrir tu propio camino. En otras palabras, que aunque estés en medio de diferentes personas o estés en medio de diferentes ideologías o credo, tú tienes que permanecer en lo que fuiste enseñado, en lo que fuiste instruido, en lo que fuiste aprendido. Dice, porque si te das cuenta, dice, fuiste instruido, fuiste enseñado, tú conoces quién te enseñó, tú conoces de quién aprendiste. Hermano, usted conoce de quién está aprendiendo. Ese es nuestro Señor Dios. ¿Cómo yo conozco, pastor? Porque hasta yo estoy aprendiendo de Él, leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Luego dice el versículo 15, ahí mismo 2 Timoteo 3, dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, apunte, subraye, útil. ¿Para qué? La escritura sirve para enseñar, para aprender, para corregir y para instituir en la justicia. Al fin de todo, dice, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. No puede haber una buena obra si no hay una buena base. Y no te estoy hablando de una base educativa, no te estoy hablando de una base moral, no te estoy hablando de una base bíblica. No puede haber una buena obra en nosotros si no está basada en la palabra de Dios. Si nuestro fundamento, nuestra fundación no es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que ser como los demás. No que sus fundaciones son sus estudios, no que sus fundaciones son su educación en casa, sino que su fundación viene siendo ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué le dice? Porque tú bien sabes,
Timoteo, le dijo que desde chiquito fuiste instruido. En esa palabra, en la palabra de Dios, dice, vas a encontrar, ¿qué? Sabiduría. Hay una sabiduría, dice, no una sabiduría para decir yo sé más que fulano, sultano, no, dice que no, que una sabiduría de qué, de salvación. Se necesita para la salvación la sabiduría, y esta sabiduría es mediante la fe. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cómo es que 400 personas en 1600 años llegaron a una sola cosa, que no se puede hacer nada si no es a través de la fe. Sí, es que tuvo que haber alguien ahí teniendo toda la historia ya lista. Y Pablo aquí es donde le habla y le dice, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y tú la conoces. Tú sabes de qué es y qué es lo que estoy hablando. Y cuando estamos hablando y diciendo que fue escrita por 40 diferentes personas en 20 diferentes países, no todos eran pastores, estudiosos, doctores. No, mi hermano, entre las 40 diferentes personas hay algunos soldados, hay campesinos, también hay pastores y hay pescadores también. Si tú te das cuenta, la palabra de Dios no fue escrita o dada solamente para los intelectuales. Sino que Dios se acercó a aquellos que tenían el corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer lo que Él estaba hablando que hicieran. Me estoy explicando. Bien, entonces establecemos que la Biblia es inspirada por Dios. Es dada a nosotros como un libro instructivo de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ve? Yo sé que si usted agarra ahora mismo y lee el Salmo 23, usted lo va a entender según sus experiencias de la vida. Cada uno de nosotros entendemos la palabra de Dios según de nuestra experiencia de la vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que más de algunos de nosotros nos remontamos a ese momento donde se hizo un himno en nuestra vida, se hizo un lema, se hizo un estándar en nuestra vida. Y lo recitaste, lo hablaste, lo dijiste. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nada malo comenzó a pasar. Jehová mi pastor y nada me faltará. Hasta cuando comenzaste a ver en medio de la necesidad la provisión. Es que muchas veces pensamos que provisión es tener lo que no nos sirve. Más bien dicho, provisión es lo que Dios sabe que necesitamos para ir a nuestro siguiente paso. Entonces nos llegamos a una cosa, mis hermanos: oír a Jesús, oír a Jesús o oír las dificultades. ¿Prestas tu oído a Dios o prestas tu oído a tu contorno? En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y dice así: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Jesús hablando con los discípulos, ¿qué les dijo? Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse, dice esta versión, nueva versión internacional. Jesús, mientras tanto, estaba, dice, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Jesús estaba, ¿qué dice la Biblia? Durmiendo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Los discípulos vienen y le dicen, maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo?
Preguntó. Entonces dijo a sus discípulos, dice, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Escucha lo que se preguntaban. ¿Quién es este? A ellos no les incomodó tanto el regaño, sino que se quedaron sorprendidos, como, ¿cómo es posible que lo que no hace caso le haga ese caso a él? Lo que nadie ha podido controlar, él lo controla. Podemos decir así. Pero yo quiero que tú mires algo en este pasaje bíblico. Note, los discípulos pusieron sus ojos en la tormenta, no en las palabras que Jesús había dicho anteriormente. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Crucemos al otro lado. ¿Cómo lo dijo? Crucemos. Jesús nunca dijo, vamos a ver si la marea se presta para que crucemos. Jesús nunca dijo, vamos a ver si el viento, la tormenta, la naturaleza nos deja llegar al otro lado. Jesús nunca dijo, bueno, a lo mejor si llegamos al otro lado. Yo creo que tú notes esa palabrita. Jesús se dirige a los discípulos y dice, ¿saben qué? Vámonos, salgamos de acá. Ya estamos en la barca, dice la Biblia que ya estaban en la misma barca que estaban en esa zarparo. Y Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Jesús por eso iba bien dormido, iba tranquilo, iba relajado. No era porque era Dios hombre andando sobre la faz de la tierra, es porque había una palabra, vamos a cruzar al otro lado. No importa qué es lo que pase, no importa qué es lo que suceda, vamos a llegar al otro lado. Es lo que Jesús había dicho. En medio de la trayectoria se podrá haber levantado una tormenta, en medio de la trayectoria se podrá haber levantado una tempestad, pero el problema es que los que iban con él no escucharon lo que Jesús dijo. Jesús dijo, vamos a cruzar al otro lado. Ellos comenzaron a ver la lucha, comenzaron a ver la prueba, comenzaron a ver las dificultades y comenzaron a decir, ¿será que sí llegamos o no llegamos? ¿Será que sí llegamos o no llegamos? ¿Será que si vamos o no vamos? Por eso es muy importante el tema de hoy. La voz que tú escuchas es lo que tú vas a hablar. La voz que tú lees, aleluya, te lo voy a poner de esta manera. La voz que tú lees es lo que comienzas a declarar, es lo que comienzas a ver. Alabado sea Dios. Jesús dijo, crucemos al otro lado. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, yo le quiero decir a alguien, aleluya. Jesús no dijo a ver si vas a pasar, a ver si vas a llegar. Jesús no dijo, ay, 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 la palabra de Dios no dice que Él no termina lo que comienza. Más bien dicho, Él dice que Él termina siempre la obra que comienza en tu vida. Que si Él ya puso mano en tu casa, por muy difícil que esté la situación, por muy difícil que esté la tormenta, aleluya, Él es el arquitecto de arquitectos. La ciencia podrá decir que todavía los animales están evolucionando, pero a mí el Génesis me enseña que Él creó todo y todo fue perfecto. A final de su día dice que la luz y el sol y la luna se formaron, las tierras, y dice que fue perfecto. Salieron los animales y fue perfecto. ¿Me estoy explicando? La ciencia podrá decir, podrá querer darnos cuento y todo eso. Hermano, Jesús nunca dijo a ver si cruzamos al otro lado, a ver si podemos. Ojalá la tormenta nos deje llegar. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Por eso por un momento se voltea y le dice, todavía no creen lo que yo hablo. Muchos estamos hoy en casa, leemos la palabra de Dios, pero la tomamos como una historia, un cuento. Habíase una vez, en un tiempo muy lejano, siempre aparece el lobo, aparece el malo en la historia y hay un final feliz. Siempre suele pasar así. Este es un libro, hermano, que contiene más de 300 profecías cumplidas en Cristo. Un libro, escucha, más de 300 profecías cumplidas en Cristo.
Lo que oyes determina lo que hablas. Hoy sí voy a ser corto por lo que miro. Lo que oyes determina lo que hablas. ¿O no? Lo voy a repetir. Lo que oyes determinas lo que hablas. Hay tantos dichos que te pudiera decir. Dime con quién andas. Aquel buen árbol, es que con lobo. Hay tantas cosas que te podría decir, que nos traerían un poquito más de entendimiento. Yo creo en esa frase: lo que oigo determina lo que hablo. Si tú oyes, porque cuando muchas veces pensamos oír es solamente escuchar al pastor, escuchar a alguien. No, oír es leer la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 33, 34 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué dice? Porque algunos no conocen a Dios. Y esto debería de ser para vergüenza vuestra, lo digo. Uy. Ay. Hermano, la gente pasa, aún sin querer, más tiempo leyendo lo que el diablo, leyendo del diablo y no de Jesús. Yo sé. Usted me dice: pastor, yo no leo del diablo. Gente que comparte cosas. Hoy en el mundo de la tecnología, de las redes sociales, del compartimiento, chacho. Gente que comparte cosas más de saber de qué, que los mensajes de la casa, que la palabra de Dios. Ay, es como yo sentarme y comerme un buen plato de comida en casa de mamá Inés y no contarle al medio mundo que exquisito y rico cocina mamá Inés, siendo mamá. ¿Me explico? ¿Ve? Sería una vergüenza, no para mamá Inés, porque eso no le quita el sabor a ella, el cocinar rico. Para vergüenza mía que el mundo no sepa qué rico cocina mamá Inés. Lo que el apóstol Pablo les decía, hay mucho alrededor de ustedes que todavía no son salvos. Pero esto no es vergüenza de ellos o culpa de ellos, es vergüenza suya que no sepan. ¿Por qué? Porque mientras ellos están hablando pérdidas, desastre, destrucción, usted le está diciendo: ay, sí, ¿verdad? De veras. O usted le agrega: y yo me acuerdo cuando era así, en vez de decir: y sabes que Dios puede cambiarlo, sabes que Dios puede hacer algo diferente, sabes que Dios puede hacer otras cosas, aleluya. Muchos gastamos más tiempo oyendo al diablo que a Jesús, en las redes sociales, en las personas que no creen en Jesús. Todo el tiempo oyendo las cosas malas que pasan. ¿Usted alguna vez ha escuchado un noticiero que diga una nota buena? Nada. Yo el día de ayer, no, el viernes creo que fue, hablé con un ingeniero de Houston, ingeniero de radio que tenía, les voy a ser sincero, 1 año y medio de no hablar con él. Me llamó, me mandó un mensaje de texto, me dijo: háblame por favor. Le hablo, me dijo las 2, 3 cositas que me quería decir. Me dice: ¿cómo te está yendo en San Antonio? Le digo: súper bien. Le digo: bendecido, gracias a Dios. Oh, yo me tengo que salir de aquí de Houston. Dice: aquí Houston es puro esto, es puro lo otro, puro. Hermano, en un ratito me dio todo el reportaje de cuántos muertos parecen cada día. Y dije: ¿y usted pensará que en San Antonio no pasa también? Si dice la Biblia que el mal está por todos lados, no es así. Dije yo: este hombre pensará que en San Antonio también no pasan crímenes. Claro que sí pasan crímenes. El detalle es el dilema es que nosotros estamos hablando de las cosas nuevas de Dios. Nosotros estamos hablando de las cosas buenas de Dios, aleluya. Estamos hablando de qué, de las grandezas de Dios. Ojo, ahora con esto no te quiero decir que no me mantengo informado. Claro que me mantengo informado, claro que sé lo que está pasando a nivel ciudad, noticia y esto y el otro.
Claro que sí lo sé, pero es que yo he decidido que mi influencia no sea puesta por hombre, que mi vocabulario no sea puesto por hombre, aleluya. Yo he decidido que lo que influye en mi vida no sea el diablo, no sea lo que corrompe, alabado sea Dios, sino que yo he decidido que lo que influye en mi vida, lo que haga algo adentro de mí, sea la bendita palabra de Dios. Aleluya, lo que Él habló hace miles de años atrás, pero que todavía está resonando como si ahorita mismo lo estuviera dictando nuestra vida, nuestro corazón. Hay muchos que escuchamos más gente hablar de miedo, temores, inseguridades, lamento, lloro, llanto, y más en cambio ignoramos, ponemos a un lado una palabra profética, una palabra de fe, una palabra de ánimo. Ponemos a un lado a los hombres que hablan de las cosas venideras, del reino de Dios y su justicia, sino que prestamos oído a más tonteras. Ay, perdón, se me fue. Prestamos el oído a tantas cosas. Y cuando alguien te viene a decir, tú eres la generación que va a hacer la diferencia, tú eres una familia escogida, tú eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ahí sí nos vamos bien bíblicos, pastor, eso se lo dijo a ellos, a mí nunca me ha dicho eso. Aquí el apóstol Pablo como si da un gancho al hígado cuando dice, porque algunos no conocen a Dios, para su propia vergüenza se los dijo. Libro de Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así. Ojo que ya voy cerrando, Gracias, Señor Jesús. Mira que sí, yo te digo algo. Yo tengo gente que ahorita me está mandando textos del triunfo de los Astros de anoche. Yo no me di cuenta hasta... La gente que a veces no sabe lo que uno está haciendo se hacen. Ay, Padre, perdona, Señor Jesús. Vamos a la palabra de Dios. Gálatas, a mí mándeme un mensaje bíblico, por favor, un devocional, una revelación del Espíritu. Gálatas 3:1-6 dice así. Escucha cómo comienza. Gálatas dice, torpes, estoy leyendo la versión nueva internacional. Torpes dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Híjole, ese Pablo está tremendo como habla, ¿no? Habla y dice, ¿quién los está haciendo torpes? ¿Quién los está engañando? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tal claramente, dice, no puede venir nadie más a reemplazar, a quitar lo verdadero en ustedes. El Cristo crucificado, el que fue presentado a ustedes. Y luego sigue diciendo, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Voy a pausar ahí un momento. El versículo 3 dice, ¿tan torpes son? Pues de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Comenzaron bien, iban bien, hicieron bien su principio, dice, pero ahora quieren terminar con sus propias fuerzas. Ojo lo que Pablo le dice. ¿Por qué? Dice, si comenzaron bien en el mensaje de la fe, porque yo creo que todos llegamos a los pies de Cristo por el mensaje de la fe. Es por la fe que viene la salvación, ¿es lo correcto? Por la fe escuchamos la palabra activa salvación en nosotros. ¿Estamos bien? Dice, todos comenzaron ustedes, todos comenzaron bien. Pero ¿qué pasó? Dice, ¿quién entró y reemplazó la fe por las obras?
Bueno, ya fui salvo por la fe, pero ahora tengo que hacer obras para mantener la salvación. No, usted puede mantener la salvación dejando que este libro de la fe, aleluya, este libro de vida, reemplace todo lo puesto por hombre, reemplace toda ideología de hombre, reemplace todo espíritu viejo adentro de nosotros por uno nuevo. En otras palabras, déjese cumplir el propósito de Dios en su vida, déjese cumplir las 300 bendiciones, profecías, palabras que Dios ha dejado para usted y para mí. Si comenzamos con el Espíritu, alguien que diga conmigo: yo quiero terminar también en el Espíritu, aleluya. No quiero terminar con mis fuerzas, no quiero terminar con mis habilidades, quiero también terminar en el Espíritu, como aquellos grandes en la Biblia que dijeron: si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. No me voy a mover. Luego dice el versículo 4, dice: tanto sufrí para nada. ¿Cuánto no sufrimos cuando llegamos a los caminos de Cristo? Éramos los más populares, teníamos grandes listados de amigos, pero tan pronto supieron que te hiciste un aleluya, que hasta sacaron del grupo. Tanto sufrieron, dice, tanto sufrí para nada. Si es que de veras fue para nada, y hacen en exclamación, dice: para el mundo será nada, pero para mí es ganancia, aleluya, para mí es mucho, dice. Al darle Dios su espíritu y hacer milagro entre ustedes, dice, al darle Dios su espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el evangelio? Dice otra vez: ¿por qué tú recibes palabra? ¿Por qué tú recibes milagro? ¿Por la ley? Hermano, si fuera por la ley no somos dignos. ¿Por qué recibimos entonces? Dice: por la fe con que han aceptado el mensaje. Y luego cierra el versículo 6, esta lectura, dice: así fue con Abraham. ¿Cómo fue? Dice: le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. La Biblia dice, mis hermanos, que nadie puede nacer de nuevo si no nace de agua y de espíritu. No solamente de ley, sino que también de gracia, de fe, aleluya. Ya naciste del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos lleva a la reflexión si vamos a continuar con nuestras propias fuerzas. Ojo, dice: si ya naciste del Espíritu, ¿por qué quieres seguir con tus fuerzas? Rápidamente, ¿sabes cómo me doy cuenta cuando estoy con mis fuerzas? Porque aún estando con el Espíritu, escuche por favor, va a llegar lucha, va a llegar prueba. Los discípulos iban con Jesús en la barca, llegó la tormenta, la tempestad, se afligieron, entró miedo, dijeron: nos vamos a ahogar, y hasta Jesús se va a ahogar, y aquí él bien dormido, tranquilo, relajado. Y llevaban a Jesús en la barca, literalmente, Dios hombre ahí con ellos. Yo sé que tú llevas a Cristo en tu barca, en tu corazón, pero ellos lo llevaban ahí. Yo entiendo, hermano, que en el caminar de Cristo va a llegar pruebas, va a llegar luchas. Estos días atrás estaba revisando un folder viejo en una computadora y miraba fotos de hace unos días atrás, apenas como 20 años, y comparaba y decía: ay, Martín, Dios es amoroso todavía contigo, porque ya no somos los mismos de hace 20 años, ya no tenemos la misma habilidad, ya no tenemos la misma fuerza, tenemos el mismo alcance. Pero algo de todo esto es que lo que te quiero decir esto, que nuestro caminar de Cristo de repente no vas a ser tu primer día, de repente no será tu año 10, sino que ya vas más allá todavía. ¿Cómo sé yo que estoy caminando con mi propia fuerza, pastor? Cuando se te hace fácil, ojo, se te hace fácil dejarlo todo por ir para afuera.
Ahí es cuando tú sabes que estás en tus propias fuerzas. Cuando se te hace fácil, aleluya, dejar todo lo que Cristo es, dejar todo lo que Cristo ha hecho, dejar todo lo que Él ha puesto en tu vida para seguir otras cosas. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo sé cuando estoy en el Espíritu todavía, pastor? Que aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan tormentas, aunque venga todo lo que venga, tú te mantienes caminando. Aleluya, gloria a Dios. De repente, algunos días no están caminando rápido, ¿verdad? Pero no es que algunos días como trote así, ahí vamos. O otros días a lo mejor un pie ahí arrastrando porque algo sucedió. Pero el chiste es que usted siga caminando, aleluya. ¿Caminando a qué, pastor? A lo que Dios ha hablado de ti, a lo que Dios ha escrito de ti, a lo que Dios ha puesto de ti. Que no lo hagas por tu fuerza, sino que por la fuerza del Espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que cambiar la manera en la que consideramos la Biblia, la palabra de Dios. No es cuentos, son realidades. No es realidades que le pasó a una sola nación, es una realidad que nos pasa a nosotros, a ti y a mí. Es un libro instructivo.